Estamos pasando la pista demasiado rápido. Go around. Ahora mismo. El Boeing 777 de Emirates, en un momento clave, tuvo que abortar el aterrizaje porque ya había pasado más de 1000 metros de la pista. Ahí fue cuando el capitán se dio cuenta de que ya no había manera de aterrizar de forma segura en la zona designada. Pero había un problema serio. El avión no tenía suficiente empuje para subir. Algo andaba mal. ¿Qué le pasó a la potencia de los motores? ¿Por qué se quedaron atascados en ralentí? Este es el tipo de incidente en el que los pilotos inexpertos encuentran al culpable de inmediato. Desde el principio, todo parecía apuntar a un responsable obvio. Pero como siempre, cuando miramos más de cerca y analizamos bien la situación, nos damos cuenta de que la historia es mucho más complicada. El 3 de agosto de 2016, alrededor de las 7:30 UTC, los pilotos del vuelo 521 de Emirates se estaban preparando para un aterrizaje normal en Dubái. En este vuelo iban 2 pilotos, 16 tripulantes y 282 pasajeros. El capitán, de 34 años, a pesar de su edad relativamente joven, tenía casi 7.500 horas de experiencia de vuelo, de las cuales más de 5.000 habían sido con el mismo Boeing 777. El clima era relativamente bueno, cielo despejado pero con un calor extremo de 49 grados centígrados. Además, había vientos inestables provenientes de diferentes direcciones. Por esta razón, al acercarse al aeropuerto, se había emitido una alerta de cizalladura del viento para todas las pistas de aterrizaje en Dubái. La cizalladura del viento es un cambio repentino en la dirección o velocidad del viento que puede ser muy peligroso para un avión, ya que afecta la velocidad del aire que pasa sobre las alas y, en consecuencia, interfiere con el rendimiento de la aeronave. En la cabina, los pilotos discutieron sobre esta advertencia y el capitán le explicó a su copiloto que podrían necesitar ejecutar la maniobra de escape de cizalladura del viento. Esta maniobra es crucial y debe realizarse con rapidez y precisión. Los pilotos deben aumentar inmediatamente la potencia de los motores al máximo y presionar los botones TOGA. Luego, deben elevar la nariz del avión a un ángulo de aproximadamente 15 grados y mantener esa configuración hasta salir completamente de la cizalladura del viento. Esto permite que el avión gane altitud rápidamente y se aleje del suelo. Su Boeing 777 estaba equipado con 2 sistemas de alerta de cizalladura del viento. Uno conectado al radar meteorológico, que podía detectar la cizalladura frente al avión, y otro vinculado al sistema de alerta de proximidad al suelo. Ambos sistemas se desactivaban cuando la aeronave estaba por debajo de 50 pies de altitud. La política principal de esta aerolínea es que todos los aterrizajes se realicen con el acelerador automático, Auto-Throttle, un sistema que controla la potencia de los motores y se asegura de que, en cada fase del vuelo, ya sea ajuste de velocidad, ascenso o aterrizaje, la potencia esté correctamente configurada. Usar el Auto-Throttle reduce la carga de trabajo del piloto y ayuda a que, durante un go-around, la potencia de los motores se ajuste correctamente. En los entrenamientos con simulador, los pilotos siempre usaban el Auto-Throttle y cada vez que presionaban los botones TOGA, el sistema funcionaba sin problemas. Estos botones están ubicados en las palancas de potencia y al activarlos le indican al Auto-Throttle que ajuste los motores para un despegue o un go-around. Había un pequeño detalle mencionado en el manual del avión. El Auto-Throttle se desactiva después de tocar tierra. Sin embargo, en las sesiones de entrenamiento iniciales o recurrentes, este punto no se enfatizaba demasiado. Mientras descendían, el capitán recordó las corrientes de aire caliente que había experimentado antes en Dubái. Pero, como tanto estas corrientes como la cizalladura del viento eran fenómenos comunes en la zona, no pensó que fueran a afectar demasiado el aterrizaje. Además, tenía bastante experiencia con ambos. El avión continuó descendiendo según las instrucciones,
Pero lo que los pilotos no sabían era que dos aviones delante de ellos habían realizado un go-around debido a las condiciones del viento. Si hubieran tenido esta información, probablemente habrían estado más atentos al momento del aterrizaje. El capitán ordenó extender el tren de aterrizaje y ajustar los flaps a 30 grados. Todo parecía estar en orden. El vuelo 521 reportó su posición y la torre le autorizó aterrizar en la pista 12 izquierda, con un viento de cola de 10 nudos aún dentro del límite permitido. Pero había algo que los controladores de la torre podían ver en sus instrumentos, aunque no se lo mencionaron a los pilotos. Los indicadores de viento en la pista opuesta también mostraban casi la misma intensidad de viento de cola, lo que significaba que el viento ahora soplaba hacia el centro de la pista desde ambas direcciones. No era obligatorio informar a los pilotos sobre esto, pero definitivamente sugería que las condiciones del viento en la pista podrían volverse complicadas. Cuando el avión llegó a 930 pies, el capitán desconectó el piloto automático y continuó el aterrizaje manualmente. Sin embargo, mantuvo activado el autothrottle según el procedimiento de la aerolínea, para que, en caso necesario, pudieran presionar los botones TOGA y ejecutar un go-around. El avión descendió hasta 750 pies y el viento comenzó a cambiar. Pasó de ser viento de cola a viento en contra. La aeronave estaba descendiendo a un ritmo de 700 pies por minuto, cuando, a la altitud de 450 pies, el sistema automático anunció: Minimums. El sistema de alerta de proximidad al suelo, GPWS, anunció. 100. Pocos segundos después, el avión cruzó el umbral de la pista a 54 pies de altura, casi alineado con la senda de aproximación. Pero como el viento de cola estaba disminuyendo, la velocidad del avión comenzó a aumentar. En respuesta, el autothrottle redujo la potencia de los motores a ralentí para mantener la velocidad programada de 152 nudos. 4 segundos después, el GPWS anunció: 50. 40. 30. 20. 10. Los pilotos utilizan estas llamadas para saber cuándo deben iniciar un aterrizaje suave. En el Boeing 777, al igual que en el Boeing 737, la fase de contacto con la pista suele iniciarse alrededor de 30 pies de altura. Sin embargo, en este caso, el capitán comenzó la maniobra un poco antes, aproximadamente a 40 pies. Ahora, hablemos un poco sobre dónde deben enfocar la vista los pilotos al aterrizar y cuál es la técnica correcta para un aterrizaje preciso. En la fase inicial del aterrizaje, el piloto se enfoca principalmente en los instrumentos de vuelo. Sin embargo, una vez que establece contacto visual con la pista, especialmente por debajo de los mínimos, comienza a alternar entre mirar hacia afuera y verificar los instrumentos para asegurarse de que todo esté en orden. Cuando el avión cruza el umbral de la pista, el piloto debe fijar su mirada en el final de la pista. Esto le ayuda a percibir mejor la velocidad de descenso utilizando la visión periférica, lo que le permite ajustar correctamente el ángulo y la actitud del avión para el aterrizaje. En esta fase, ya no presta tanta atención a los instrumentos, al menos en los últimos segundos antes del contacto con la pista. Sin embargo, el segundo piloto, que está supervisando la maniobra, debe seguir monitoreando los instrumentos y reportar cualquier anomalía. Los pilotos siempre intentan aterrizar en el centro de la zona de aterrizaje, que está marcada con 2 líneas blancas anchas y suele estar a unos 300 metros del umbral de la pista. Antes y después de estas líneas, hay otras marcas que indican el inicio y el final de la zona de aterrizaje. Si los pilotos sienten que, por cualquier razón, no pueden tocar tierra dentro de esta zona, deben ejecutar un go-around. No hacerlo podría significar que no tendrán suficiente pista para detener el avión a tiempo. El Boeing 777 también cuenta con un sistema de advertencia de aterrizaje largo, que calcula la posición del avión en relación con la pista. Si detecta que la aeronave ha recorrido más del 33% de la pista sin haber tocado tierra, emite una alerta de aterrizaje largo, indicando que los pilotos deben ejecutar un go-around inmediatamente. Dado que el capitán inició la maniobra de flare, aterrizaje suave,
Un poco antes de lo habitual, y el avión tenía una velocidad ligeramente superior, el aterrizaje comenzó antes de lo previsto. Esto significaba que la aeronave estaba usando más pista de lo ideal para tocar tierra. Como parte del flare, el capitán elevó suavemente la nariz del avión de 0 grados a 2,6 grados, reduciendo la velocidad de descenso de 700 pies por minuto a aproximadamente 350 para prepararse para el contacto con la pista. Aproximadamente 4 segundos después de cruzar el umbral de la pista, el avión pasó junto a la marca de los 300 metros, a una altitud de 25 pies y con una velocidad de 158 nudos. En esta fase, los autothrottles mantuvieron la potencia de los motores en ralentí. 2 segundos después, la aeronave aún estaba a 13 pies de altura y su velocidad había disminuido a 153 nudos. Pero de repente el viento cambió de viento de cola a viento en contra. Con este cambio, la velocidad indicada comenzó a aumentar rápidamente. Probablemente, esto era la cizalladura del viento de la que hablamos antes. El capitán reaccionó de inmediato y usó el alerón derecho para contrarrestar el movimiento de alabeo causado por el viento. Ahora, el avión estaba flotando a 2 pies sobre la pista, con una velocidad de 165 nudos, sin terminar de tocar tierra. En esta situación, los pilotos suelen decir que el avión está flotando sobre la pista. Debido a la alta velocidad, la aeronave estaba recorriendo la pista demasiado rápido sin aterrizar. El capitán se dio cuenta del problema y trató de empujar ligeramente la nariz hacia abajo para hacer que el avión tocara tierra, pero no funcionó. Finalmente, mientras intentaba compensar el efecto del viento con el ala derecha, el tren de aterrizaje principal derecho hizo contacto momentáneo con la pista. Los sensores de peso en las ruedas y los sensores de ángulo de las ruedas detectaron este contacto momentáneo con la pista. Cuando esto ocurrió, los aerofrenos se activaron parcialmente por un instante, pero como la rueda volvió a separarse de la pista, el sistema regresó al modo de espera. En los 6 segundos siguientes, ambas ruedas principales volvieron a tocar la pista 2 veces más, lo que hizo que los aerofrenos se activaran parcialmente en ambas ocasiones. Sin embargo, los pilotos no se dieron cuenta de esto, ya que estaban completamente concentrados en la vista exterior y en evaluar el aterrizaje, que ahora se estaba alargando más de lo normal. El hecho de que no sintieran el contacto de las ruedas con la pista les hizo creer que el avión seguía completamente en el aire. Para ese momento, ya habían recorrido más de 1000 metros de pista, y el capitán se dio cuenta de que ya no podría aterrizar con seguridad dentro de la zona de aterrizaje. Tomó la decisión correcta y dijo, "Go around", mientras presionaba los botones TOGA y comenzaba a elevar gradualmente la nariz del avión para que pudiera ganar altitud nuevamente. El capitán sabía que estaba muy cerca del suelo y con extrema precisión intentaba evitar que la cola del avión golpeara la pista. Probablemente, esto consumía toda su concentración y su carga de trabajo estaba aumentando rápidamente. El problema fue que, cuando presionó los botones TOGA, el autothrottle no se activó. El sistema se había desconectado porque el avión había estado más de 3 segundos por debajo de 2 pies de altitud o había tocado tierra, exactamente como estaba diseñado. Eso significaba que los motores seguían en ralentí, algo que se mostraba claramente en los indicadores frente a ambos pilotos. El capitán tenía la mano sobre las palancas de potencia, pero, de manera sorprendente, no se dio cuenta de que la potencia no estaba aumentando. Como mencionamos antes, su entrenamiento lo había acostumbrado a confiar en el autothrottle para ajustar automáticamente la potencia en un go-around. Pero como estaba completamente enfocado en evitar que la cola del avión tocara la pista, no notó que las palancas de potencia no se estaban moviendo. Tras iniciar el go-around, la cabina se llenó con la alerta de Long landing, confirmando que la decisión del capitán había sido correcta. Elevó la nariz a 7,5 grados y ordenó configurar los flaps en 20 grados. El avión comenzó a ascender y cuando alcanzó los 47 pies, el copiloto anunció: "Ascenso positivo", recordando el procedimiento estándar para retraer el tren de aterrizaje. Todo esto ocurrió rápidamente, lo que demostraba que los pilotos habían practicado bien la maniobra. Sin embargo, un paso crucial se había pasado por alto.
verificar la potencia de los motores para el go-around. El avión subió hasta 77 pies, pero su velocidad era de 135 nudos, muy por debajo del nivel seguro. Como los motores no estaban generando suficiente empuje, la velocidad seguía disminuyendo. En ese momento, el controlador de la torre notó la inclinación del avión y contactó con la tripulación para cambiar la altitud del go-around de 3.000 a 4.000 pies. El copiloto repitió la instrucción y ajustó la altitud en el panel, lo que probablemente distrajo aún más su atención y la del capitán de la situación crítica en la que estaban. 2 segundos después, el avión alcanzó su máxima altitud de 85 pies. La velocidad cayó a 131 nudos, insuficiente para continuar ascendiendo. Cuando el capitán miró hacia abajo, creyó que estaban entrando en cizalladura del viento y exclamó: «¡Cizalladura del viento! ¡Toja!». Al mismo tiempo, sonó la primera alerta del GPWS en la cabina. Don't sink. El capitán finalmente empujó las palancas de potencia completamente hacia adelante y presionó nuevamente los botones TOGA. Fue en ese momento cuando probablemente se dio cuenta de que los motores todavía estaban en ralentí. El avión respondió como estaba diseñado, y los motores comenzaron a aumentar su potencia. Pero el problema era que los 2 enormes motores Rolls-Royce Trent 800 tardaban aproximadamente 6 segundos en pasar de ralentí a potencia máxima. Y, lamentablemente, no tenían 6 segundos disponibles. El avión ahora estaba cayendo a una velocidad de 800 pies por minuto. El copiloto exclamó: «¡Revisa la velocidad!». Y de inmediato se escucharon las alertas: «Velocidad baja» y «no descender». La velocidad había caído a 128 nudos, y el capitán aumentó la inclinación de la nariz a 9,2 grados, en un intento desesperado por ganar algo de altitud y evitar el impacto, pero el choque ya era inevitable. 18 segundos después de iniciar el go-around y 3 segundos después de que los motores alcanzaron su máxima potencia, el avión se estrelló contra la pista 12 izquierda de Dubái. La parte trasera del fuselaje fue la primera en tocar el suelo, seguida por el motor derecho, que se desprendió del avión debido al impacto. Esto provocó un incendio inmediato en el bastidor del motor derecho, debajo del motor izquierdo y en el compartimiento del tren de aterrizaje. El avión se deslizó por la pista y comenzó a girar lentamente hacia la derecha, hasta que finalmente se detuvo a unos 70 metros del eje central de la pista. Pero la historia aún no había terminado. El capitán envió un mensaje de emergencia, Mayday, a la torre de control, notificando que iban a evacuar el avión. Aproximadamente un minuto después de que el avión se detuvo, los pilotos finalmente encontraron la checklist de evacuación de emergencia, que se había caído al suelo de la cabina durante el impacto. Luego, comenzaron a ejecutar los procedimientos de la lista. Mientras tanto, los pasajeros se levantaron inmediatamente de sus asientos tras la detención del avión, pero, lamentablemente, la mayoría intentó recoger primero sus pertenencias personales. Esto hizo que el proceso de evacuación fuera mucho más lento. 9 minutos y 40 segundos después de que el avión se detuvo por completo, los 100 kilos de combustible que quedaban en el tanque central explotaron debido al intenso calor del incendio. La explosión arrancó una gran parte del ala derecha y, trágicamente, un bombero perdió la vida. Fue la única víctima mortal del incidente, ya que todos los pasajeros y la tripulación habían logrado evacuar el avión. Los únicos que aún estaban a bordo en el momento de la explosión eran el capitán y uno de los jefes de cabina, quienes llevaban máscaras de oxígeno y realizaban una última revisión para asegurarse de que nadie hubiera quedado atrapado en el avión. Cuando el tanque explotó, el suelo de la cabina se levantó violentamente y un enorme incendio se desató, obligándolos a saltar por una de las salidas delanteras y correr hacia una rampa de evacuación que ya se había desprendido. En total, 21 pasajeros, un piloto y 6 tripulantes de cabina sufrieron heridas leves, mientras que 4 tripulantes de cabina resultaron gravemente heridos. Las investigaciones comenzaron de inmediato, y los resultados revelaron que la maniobra de go-around se había realizado con las palancas de potencia en ralentí hasta 3 segundos antes del impacto.
Esa falta de potencia impidió que el avión pudiera ganar altitud, lo que provocó que terminara volviendo a la pista. Los pilotos no se dieron cuenta de que los botones TOGA se habían desactivado, posiblemente porque no sabían que las ruedas principales habían tocado la pista. Confiaban completamente en el sistema automático del avión para ajustar la potencia necesaria en un go-around, tal como se les había enseñado en sus entrenamientos. No había ninguna alerta que indicara que los botones TOGA no estaban activos. Y así concluye la historia del vuelo 521 de Emirates. Por cierto, si saben cuál es la causa del fenómeno de la cizalladura del viento, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Que tengan cielos despejados y vuelos seguros.